Genefor S.A. es una empresa paraguaya especializada en la producción de plantines clonados de eucalipto y otras especies forestales destinadas a plantaciones de alto rendimiento en producción de madera y biomasa. Desarrolla sus actividades en niveles de instalaciones modernas e innovadoras que permiten lanzar al mercado plantines de alta calidad, con experiencia, seriedad y respeto al medio ambiente, para lo cual cuenta con sectores desarrollados para las distintas etapas de la producción, como áreas de plantas madre, invernaderos automatizados y áreas de rusificación, con capacidad inicial de producción de 5 millones de plantines al año y potencial para alcanzar 30 millones anuales. Genefor se inicia en el año 2014 con la construcción de las instalaciones y en el 2015 ya iniciamos nuestra producción comercial de los diferentes materiales genéticos que estamos multiplicando y ofreciendo al mercado. Genefor es una empresa que está dedicada básicamente a la provisión de plantines clonados de eucalipto para inversiones forestales, principalmente del sector privado. Hay dos tipos de reproducción. Una de ellas es sexual, donde interviene en el cruzamiento de diferentes individuos y se obtienen semillas. Entonces, cada una de las semillas tiene ciertas características del padre y ciertas características de la madre. Pero todos los individuos son diferentes. Esa es una reproducción a través de una reproducción sexual. En nuestro caso, lo que nosotros hacemos es una multiplicación vegetativa, donde no intervienen individuos de diferentes sexos. Entonces lo que hacemos es colectar una taquita de una planta madre y se cosechan de 10 a 18 estacas por planta madre al mes. Y todos los plantines obtenidos de esa planta madre y multiplicados asexualmente van a ser genéticamente idénticos. En el caso de semillas, por ejemplo, como hay cruzamiento sexual, la plantación no va a ser muy homogénea. En el caso de los clones, como todos los plantines provienen de una planta madre o de una matriz, entonces la forestación es sumamente uniforme en cuanto a la altura, en cuanto al diámetro, en cuanto a la morfología de la planta. Esta es la zona de los caletones, en donde se encuentran las plantas madres. Son 7 clones distribuidos en 14 caletones diferentes, en donde se hace el corte de las estacas que van a pasar a la zona de estaqueo para posterior enraizamiento. Aparte de los 14 caletones que ya tenemos terminado con las plantas madres, estamos haciendo una ampliación con 6 caletones nuevos, como podrán observar. Cada caletón puede llegar a tener 3.800 plantas madres. La cosecha de estaca, que es básicamente recolectar los brotes de los caletones. Eso se realiza por cada uno de los caletones 2 veces a la semana. Las operarias están identificadas, cada una tiene un caletón en particular que cosechar y ellas todas son mujeres. El 60% del plantel de funcionarios de Genefor son mujeres. Y cada una de las cortadoras, como nosotros las llamamos, ellas cosechan y estaquean de entre 6.000 a 8.000 estacas al día. Acá tenemos una línea de producción en donde contamos con una mesa en donde se cargan los tubetes, un lavador de tubetes, un esterilizador con agua caliente
una máquina compactadora de sustrato y por último un agujereador o un furador de tubetes. Una vez hecho el corte en los caletones de las estacas ideales y teniendo ya listas las bandejas que pasaron por la línea de producción, se hace el estaqueo, que es simplemente introducir cada estaca en el tubete con el sustrato. Para algunos clones usamos una hormona de enraizamiento que viene en polvo, en el cual se introduce la estaca y después al tubete. Esto, una vez lista la bandeja, se identifica cada bandeja con el número de la cortadora, la fecha, el número de caletón, el clon y pasa a la casa de vegetación. En el caso de multiplicación de clones, la cosecha es permanente, independientemente que haya pedidos o no haya pedidos. Y está determinado por el desarrollo de las estacas en cada una de las matrices. Entonces, en el caso de que no tengamos pedido de algún clon en particular, de todas maneras hay que cortar las estacas para evitar de que se elonguen. Entonces, y si no existe un pedido de un material en particular, esas estacas son desechadas. Pero hay que mantenerlas en una postura determinada. ¿De qué depende la selección del material genético a plantar en determinada región o tipo de suelo o precipitación? Depende de la adaptabilidad de cada uno de los materiales para determinados tipos de suelo y precipitación. Entonces, un clon que puede funcionar muy bien en la zona sur del país puede no funcionar en la zona norte. Entonces, nosotros ya nos referimos a los ensayos instalados en diferentes regiones del país, de tal manera y donde conocemos cuáles son los materiales que se adaptan a los diferentes tipos de suelo. Y tenemos la capacidad de recomendar tal o cual material para el objetivo deseado del cliente, ya sea para madera sólida o para biomasa. La instalación de ensayos nos otorga esa gran herramienta que nos define cuáles son los materiales adecuados para cada lugar y para cada fin. Los clientes de Genefor tienen la ventaja adicional de contar con el seguimiento de sus proyectos forestales, recibiendo asesorías para la ejecución de la plantación y sus cuidados posteriores. Primera hora del día. De lunes a viernes, de 5:30 a 9 de la mañana y de 11 a 13 horas. Paraguay Noticias, primera edición, y Paraguay Noticias, segunda edición, te acercan toda la información. Habeilla Guereco, Maramdu, Ñeenga, Caso Yemombeu, Haopama Omesacama Ñandereco, Paraguayo Jaiza, Ceja Amancio Ruiz Díaz. Porque Paraguay TV apuesta por la juventud. Torneo local, Copa Sudamericana, Copa Libertadores y todo lo referente al fútbol mundial. Atletismo, remo, tenis y muchos otros deportes más, aquí por Paraguay Noticias. Soy Tania Zapojnik. Soy Emanuel Cardoso.
te invita a navegar en el universo del espectáculo, con estrenos en el séptimo arte como en la música. Dale F5 y actualizate con todas las noticias del momento. Soy Nadia Serviano. Te invitamos a formar parte del equipo y hagamos las noticias juntos. Soy Jennifer Caballero. Soy Ernesto Almada. Somos Paraguay Noticias. Las noticias están aquí. Shaddai Arte. Los artículos más bellos y exclusivos para decorar cada rincón de tu hogar. Artesanía y tradición de los distintos puntos del país. Shaddai Arte, el toque personal que estás buscando. Visítanos en Ruta General Aquino, entre Rosa González y Villa Adela. O comunícate con nosotros al 0994 314 225. A partir del proceso de corte y estaqueo que hacen las chicas en el tinglado, pasamos a lo que sería esto, la casa de vegetación, donde esperamos un mes o 40 días dependiendo de cada clon para que se logre el enraizamiento de la planta. En ese un mes nosotros logramos que nuestras plantas enraícen, que sería esto, en donde ya la estaca echa las raíces y se ve hacia afuera. A partir de estos un mes sacamos a lo que sería la casa de sombra, que es una casa con media sombra, en donde pasa un tiempo de 5 a 15 días para adaptarse. Para mantener la sanidad dentro de los caletones se utilizan diversos productos fitosanitarios que son aplicados de acuerdo a la necesidad. En el caso de aparición de hongos, en el caso de aparición de insectos. En el sustrato, en la mezcla del sustrato que hacemos, aplicamos ya una fertilización de base que es mínima, de tal manera que, que las estacas o los plantines, cuando vayan a las estacas básicamente, cuando van a la casa de vegetación, en sus primeros 18 a 25 días tengan algo de nutrición. Eso nos genera una plantilla más vigorosa. Las plantas madres o matrices reciben entre 4 a 5 fertirriegos o un sistema de goteo al día, con diferentes sales minerales. Son 14 sales minerales. Esta casa de vegetación está automatizada, tiene un sensor de temperatura y de humedad, la cual va activando dependiendo de la temperatura y la humedad adentro. Cuando la temperatura sube más de 35 grados, acciona el riego. Tanto si la humedad baja a 77, también activa el riego. La casa de vegetación tiene 3 ventanas cenitales y 2 laterales, también que se van accionando conforme vaya subiendo la temperatura y bajando la humedad. Las condiciones ideales van de 30 grados de temperatura y una humedad de aproximadamente 78-80. Esta sería una bandeja ya en proceso de enraizamiento. Acá se pueden notar las raíces blancas que ya van saliendo. Valga aclarar que cada bandeja entra con un identificatorio, por decirlo así, que tiene la fecha, el caletón, el clon y el número de la cortadora. Así tenemos totalmente identificada cada bandeja. Dentro de esta casa de vegetación podemos llegar a tener 250.000 plantas estaqueadas. En cada bandeja entran 187 plantas, con un porcentaje de enraizamiento aproximado de 85% por cada clon.
Actualmente Genefor dispone de 2 casas de vegetación de 480 metros cuadrados que albergan a cada una a 250.000 estacas y básicamente por mes, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de 500.000 estacas. Eso, no, si multiplicamos eso por 12, estamos hablando de 6 millones de plantas, y si asumimos un 80% de enraizamiento, hablamos de 4.800.000 plantas aproximadamente al año. Esa es la capacidad productiva. Actualmente estamos incorporando al vivero, estamos aumentando la infraestructura y vamos a contar con otras 2 casas de vegetación de 480 metros cuadrados. Entonces estaríamos duplicando la capacidad productiva del vivero. También hemos aumentado lo que son los caletones o las matrices, de tal manera a poder llegar a la meta de 10 millones de plantas al año. Acá en Genefor también disponemos de unas parcelas demostrativas con cada uno de los materiales multiplicados y comercializados. Entonces tenemos 7 diferentes clones en filas de 10 plantas por 25 columnas. Entonces, en total son bloques de 250 plantas por bloque. ¿Y cuál es la idea? Ese es el showroom de Genefor, de tal manera que los clientes puedan observar y definir eventualmente cuál de los materiales es el que más le interesa o el que más se adecua a sus fines. La edad de los bloques de clones es de 1 año 8 meses aproximadamente. Nosotros estamos trabajando actualmente con 7 diferentes clones de eucaliptos. Tenemos clones puros, Grandis puro, tenemos híbridos de Grandis porca mandulensis, Grandis por Urophila porca mandulensis, y estamos incorporando ahora nuevos materiales genéticos que son 2 Grandis porca mandulensis obtenidos de los ensayos que están siendo realizados en el Chaco desde hace 10 años. Entonces esos son clones probados actualmente, que estamos incorporando a nuestra producción. Ahí acá tenemos las 7 variedades. Las 7 variedades con las que trabaja el vivero. Siempre aseguramos escribiendo, así como le dije, las fechas para saber en qué momento exacto vamos a sacar. El número del caletón, que sería la estructura allá donde están las plantas madres. El número de la cortadora, cada cortadora tiene un número que le identifica. Y el clon. Uno de los principales factores que influyen en la producción de clones es la calidad del agua. Entonces, anterior a la compra de la propiedad, se llegó a un acuerdo con el propietario donde se iba a realizar un pozo artesiano para poder evaluar primero la calidad del agua y en base a los resultados definir la compra o no de la propiedad. El agua, y otro de los principales factores es el pH, que debería estar superior a los 6,5 de pH. Y otro de los factores principales es la presencia o ausencia de sodio. Para que uno pueda producir plantines, clones específicamente, necesita menos de 10 partes por millón de sodio. En nuestro caso, con los análisis que venimos realizando regularmente, nosotros estamos por debajo de 1 parte por millón de sodio. Eso indica que y una conductividad eléctrica de entre 12 a 14 microsiemens. Es un agua de muy buena calidad para producir plantines. Tenemos un reservorio de 4 millones de litros. Lo estamos ampliando ahora, como estamos ampliando nuestra capacidad productiva con estas 2 nuevas casas de vegetación, realizamos un nuevo reservorio de 10 a 12 millones de litros. En total contaríamos con unos 16 millones de litros de agua en stock.
Monbiriwibe. Programa multimedia cubriendo de punto a punto todo el mundo. Monbiriwibe. Esta vez, en su programa 1, nos lleva a los Estados Unidos de Norteamérica, Maryland, Washington, D.C. No te lo pierdas. Monbiriwibe. Gran estreno. Monbiriwibe. Shaddai Arte. Los artículos más bellos y exclusivos para decorar cada rincón de tu hogar. Artesanía y tradición de los distintos puntos del país. Shaddai Arte, el toque personal que estás buscando. Visítanos en Ruta General Aquino, entre Rosa González y Villa Adela. O comunícate con nosotros al 0994 314 225. Estamos en lo que sería la casa de sombras, donde ya la casa está cubierta por una malla media sombra, en donde ya las plantas enraizadas que salen de la casa de vegetación pasan para que tengan un tiempito de adaptación. Estas serían las plantas que salieron de la casa de vegetación. Se quedan acá de 5 a 15 días para pasar a lo que sería el sector de rustificación, que ya es a pleno sol. La diferencia de esta casa con la casa de vegetación es que acá ya el riego ya es manual, acá ya no es automatizado. Entonces vamos regando ya conforme a lo que la planta necesite, ya no es para que enraíce. El tiempo que las plantas se quedan acá van de 5 a 15 días. De acá cada bandeja pasa al sector de rustificación, donde se le hace una primera selección que consiste en seleccionar plantas vivas y plantas muertas, y las vivas por tamaño para su posterior fertilización ya para sacar al campo. Los diferentes materiales genéticos que tenemos están adaptados tanto a la región oriental como al Chaco. En conjunto con la empresa de desarrollos madereros, más conocida como Pomera, hemos instalado ensayos en Villa Ayes, Bajo Chaco, en Pozo Azul, kilómetro 180, en Choboreca, en límite con Bolivia, Alto Paraguay, en la línea 32 también de Alto Paraguay, y otros ensayos con la cooperativa menonita. Entonces, de los resultados de los ensayos es donde nosotros podemos indicar cuál material es el adecuado para cada región edafoclimática. Bueno, esta es una zona que nosotros denominamos zona de rustificación, donde vienen los plantines una vez que salen de casa de sombra, de la adaptación a la malla de sombra 80% de luminosidad. Básicamente lo que hacemos acá es la separación de los plantines, porque ellos están al 100% dentro de la bandeja, entonces nosotros esos plantines separamos al 25% dentro de la bandeja. ¿Para qué esto? Para darle espacio, para que ellos puedan recibir una buena fertilización y puedan crecer bien en altura y en diámetro.
En esta zona nosotros tenemos la zona de crecimiento, tiene una superficie de 1 hectárea, en donde tenemos distribuidos 6 electroválvulas. Cada electroválvula comanda 4 bloques. Con esto nosotros realizamos el riego de forma sectorizada. Y una vez que las plantas que están en crecimiento alcanzan una altura de entre 20 a 25 centímetros, hacemos una segunda selección. Separamos de zona de crecimiento las plantas de 20 a 25 centímetros y lo llevamos a la zona de rustificación, donde aplicamos un caldo para que esas plantas estén, vamos a decirle, duras, estén rustificadas para poder ir a campo. Y por lo general, esta es la última zona de donde están las plantas, después luego ya se transporta al campo. En este sector actualmente están trabajando 13 personas. Como ya vieron, en la mayor parte del vivero también la mayoría son mujeres. Todo el trabajo es bastante delicado también en este sector, ya que se tienen que clasificar las plantas por tamaño, más que nada viendo la altura, el diámetro, y tratar de tener todos los plantines de forma homogénea dentro de la bandeja. La gente asocia la reforestación con plantar, poner el plantín en el suelo y olvidarse. En realidad el cultivo de eucaliptus o la plantación de eucaliptus es tan exigente como cualquier cultivo agrícola anual. Durante los 12 primeros meses, cuando nosotros empezamos a tener algunas malezas en la fila, si esta es nuestra fila, tenemos que mantener eso libre de maleza, suelo descubierto durante los 12 primeros meses. Entonces, si tenemos malezas hoy tenemos que controlar. No nos podemos dar el lujo de esperar 1, 2 o 3 semanas y que las malezas superen el tamaño del plantín. Eso es fundamental. ¿Qué es lo que garantiza el éxito de una forestación? Primero, el tipo de suelo, la calidad, la preparación del suelo, la calidad del plantín, la fertilización y por sobre todo el control de maleza durante los 12 primeros meses. Si nosotros cumplimos con todas esas premisas, podemos tener una plantación de entre 5 a 7 metros de altura en el primer año. De lo contrario, podemos tener plantines con 50 centímetros de altura si es que no controlamos la maleza en el mismo periodo de tiempo. Genefor S.A. está comprometida a satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, poniendo a su disposición productos de alta calidad, con responsabilidad social y ambiental, gestionando los negocios con el propósito de crear valor a la empresa como así también a la sociedad y al medio ambiente.